Continuamos con esta segunda sesión. Vamos a hablar de cómo crear modelos en Hibernate y especialmente qué es esto, ¿no? ¿Qué es esto de los modelos o en qué consiste? Entonces vamos a ver si lo podemos echar un vistazo. Entonces sería lo siguiente. Lo que tenemos es que hemos hablado ya de cómo configurar el proyecto. Entonces estábamos aquí en este punto. En el punto en el cual pues, teníamos un fichero XML en el cual pues, íbamos agregando una serie de elementos, que era pues, la conexión, el driver, el username, el password, dialecto de base de datos. Claro, aquí esta URL y este dialecto variarán, o sea, la URL, el driver y el dialecto van a variar en función de la base de datos. Lo digo porque cuando vayamos a configurar Postgres, tendremos que cambiar aquí, en vez de poner MySQL, poner Postgres, aquí poner el driver de Postgres y aquí el dialecto de Postgres. ¿Vale? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta, que sí que hay que cambiarlo para que Hibernate sepa qué es lo que tiene que hacer con la base de datos correspondiente. Y luego, aquí iríamos agregando entidades. Pues todavía no tenemos ninguna, así que vamos a crear una entidad, vamos a ir haciéndola paso a paso y la agregaremos aquí. Es decir, cada vez que creásemos una clase aquí en Entities, se agrega aquí con el objetivo de que Hibernate la escanee, por así decirlo, y pues, sea capaz de generar la tabla para esa entidad y, bueno, tenerla en cuenta de cara a hacer las operaciones y todo lo que necesitemos. Entonces, este ejemplo de coche JDBC, como eso lo puse para ver JDBC, pues no tiene nada que ver, era simplemente un ejemplo. Lo voy a poner en paquete aparte para que no nos moleste. Esto lo voy a añadir aquí en JDBC. Entonces, como digo, este paquete era simplemente un ejemplo, no lo ejecutamos porque vamos a ver Hibernate directamente, pero para que tengamos un ejemplo de código de qué es lo que haría o cómo nos conectaríamos sin tener ni frameworks ni nada a base de datos, que siempre viene bien tener un ejemplillo de código aquí que podamos ver, ¿no? Llegado el caso, si tenemos que conectarnos a una base de datos, pues este código nos valdría. Solo habría que cambiar la consulta SQL y ya está. Entonces aquí en Entities vamos a crear una entidad. Entonces esta entidad le podemos llamar, por ejemplo, pues employee y podemos agregarle diferentes campos. ¿Vale? Entonces vamos a agregar por aquí la entidad employee que representaría un empleado. Se podría poner laptop o cualquier otra que quisiéramos. ¿Vale? Pero bueno, voy haciendo yo esta employee. Así luego cada uno pues, puede probar con otra. Entonces, esto es una clase normal en la que va a haber atributos, constructores, métodos getter y setter, nada más. Pero va a tener una serie de particularidades que tiene que tener anotaciones que le digan a Hibernate que esto es una entidad. Es decir, esto es un modelo o una base de datos que va a representar una tabla de la base de datos. Es decir, esta clase representa la tabla employee en base de datos. Para que eso suceda, pues tenemos que poner aquí una @entity, ¿vale? Que pone aquí Javax Persistence. Hay varias maneras de configurar Hibernate. Una es a través de anotaciones, que es lo que vamos a hacer, y otra es con un archivo XML. Es decir, los mappings de las clases se pueden configurar con XML. Pero lo normal es que esto lo hagamos con anotaciones. Vale, después, ¿qué agregaríamos por aquí? Podemos cambiar el nombre de la tabla. O sea, si no ponemos nada más, la tabla se llamará employee. Así tal cual en minúscula, employee. Si por lo que sea queremos que la tabla tenga otro nombre, a lo mejor aquí en Java se llama así, pero en base de datos se llama ob/employee, pues se crearía con la anotación @table y aquí le tendríamos que poner un name. ¿Vale? Se pone ob/employees, por ejemplo. Este sería el nombre de la tabla, que se pone con @table. Esto, como digo, es opcional. ¿Vale? Esto sería opcional. El que sí que sería obligatorio sería el @entity. Y aquí es donde ya empezaríamos a agregar cosas. Entonces, ¿qué es lo que agregaríamos? Bueno, pues normalmente aquí se suele implementar una interfaz que es serializable. Implements serializable, ¿vale? Que lo que va a indicar es que esta clase o la información se va a serializar. Es decir, hemos hablado antes de lo que era un ORM, o sea, Hibernate es una herramienta de Object Relational Mapping, que va a ser un mapeador entre los datos de la base de datos con Java, es decir, va a trasladar la información de la base de datos a objetos Java y de objetos Java a la base de datos, cuando queramos guardar algo, ¿no?
Bueno, pues ese proceso sería una serialización. Estamos serializando datos de un formato a otro. Entonces, lo recomendable sería que nuestras entities tuvieran ese implements. Aunque puede ser que no lo pongamos y funcione, pero lo recomendable va a ser que lo pongamos. Vale, esto lo que nos pedirá normalmente es que le agreguemos por aquí un static final serial version UID, pero bueno, de momento no dice nada, vamos a dejarlo así. Vale, aquí te dice que no puedo resolver la tabla, que tienes que asignar un data sources, pero esto me lo dice a mí porque es la versión ultimate, porque normalmente intenta ya conectarse a la base de datos y contrastar que lo que hay en la base de datos es lo mismo que tienes en los módulos. De todas maneras, de momento no lo voy a hacer, luego lo configuraré. Vale, lo primero, de todas maneras aquí me da un error que me dice que es que no tiene clave primaria. Y es porque todavía no se la ha agregado. Entonces vamos a ponérselo. Entonces lo normal será que le añadamos como primer atributo la clave primaria. Que la clave primaria se puede utilizar un DNI, se puede utilizar un nombre, se puede utilizar una fecha. El tema está en que lo idóneo es que sea algo que sea inmutable, o sea, que el día de mañana no lo vayamos a cambiar, porque imaginemos que yo pongo como clave primaria el email y el día de mañana me cambio el email. Esto significa que todos los sitios de la base de datos donde se esté utilizando ese email van a tener que cambiar y eso no es nada óptimo. Entonces, para ello se crean claves ficticias, o sea, se crea un número, ¿vale? Una clave que va a ser un número incremental de 1, 2, 3, 4 en adelante, autoincremental, que es la base de datos quien lo vaya generando, y que de esa manera pues, ese número no va a cambiar nunca. Es decir, el cliente tendrá su DNI, su email, si el día de mañana por lo que sea cambia el DNI o cambia el email, pues nosotros seguimos con esa clave primaria que ya teníamos, que era un número, y no se va a ver afectado. Entonces así no vamos a tener problemas nunca de tener que rehacer media base de datos por culpa de una clave primaria que ha cambiado. Para ello, pues lo normal es utilizar un log. Se podría utilizar un integer, o sea, lo normal es utilizar un tipo numérico entero, sin decimales. Se pueden hacer cosas ya un poco más avanzadas, se pueden hacer claves compuestas por una fecha y algo más, pero eso ya sería un ejemplo avanzado, ¿vale? Entonces nosotros normalmente pues, empezamos simplemente con claves normales, que sea un número entero y ya está. Se pone log porque es el que mayor capacidad tiene, más que integer. Y luego lo que le ponemos es la anotación de @id. También lo estoy poniendo en... A ver un segundo. Lo estoy poniendo como envoltorio en vez de como primitivo. ¿Vale? Envoltorio es porque empieza en mayúscula. Si fuera primitivo sería en minúscula, que es este. ¿Vale? Que cambia de color. Lo estoy poniendo en mayúscula con el objetivo de que podamos tener valores nulos ahí. ¿Por qué? Pues porque habrá determinadas situaciones en el código que yo esté creando un objeto empleado y todavía no tenga el ID, porque ese ID se genera en base de datos y yo estoy creando el objeto todavía desde Java y todavía no lo he persistido. Entonces me interesaría que ese ID pues, no fuera 0 y pudiera estar nulo para que ya se le asigne un valor. ¿Vale? Lo normal es que aquí empleemos tipos envoltorio. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes, por ejemplo, la edad, y la edad es un primitivo, recordad que los primitivos te obligan a insertar un dato, y si no pones nada, pues será 0 o false. Entonces, false en el caso de boolean, ¿no? Será 0, por ejemplo, una edad, y a lo mejor no tiene sentido que una persona tenga 0 años, porque entonces entraría dentro de los clientes aptos como menores de edad, por ejemplo, y entonces susceptibles de darles un cupón de descuento. Cuando en realidad pues no tiene 0 años, simplemente es que no tenemos su edad. Entonces, lo mejor es que sea nula la edad, sea null en vez de 0. Porque si tenemos 0, pues ya es un dato numérico y lo podemos considerar como una edad. Entonces, no queremos que se considere como una edad porque simplemente no tenemos esa información. Entonces, lo mejor es que pongamos envoltorios para que podamos permitir la entrada de datos nulos, que quiere decir que no tenemos la información. En vez de inventarnos y que salga un 0, pues ponemos directamente null y eso pues, va a ser más óptimo para lo que queremos hacer. Además, este ID se le suele poner una estrategia de generación, es decir, un generate value con una estrategia aquí dentro. Vale, este generate value lo que va a indicar, normalmente cada anotación, bueno, no lo había dicho, pero todo esto viene de javax.persistence, ¿vale? Estas clases, que es JPA, javax persistence sería JPA, que es lo que dije antes de la especificación, lo que hemos puesto aquí. Esto es una especificación y que Hibernate es quien la implementa. Bueno, pues
Esto será el paquete Javax Persistence, que dentro de no mucho, ¿vale? Ya se está utilizando Jakarta Persistence. Es decir, desde la versión de Java Enterprise Edition 9, que esto ha sido pues hace poquito, se renombran todos los paquetes de Javax a Jakarta, ¿vale? Es probable que dentro de poco pues, ya todo venga con Jakarta. O sea, ahora mismo, si quieres que aparezca con Jakarta, tienes que especificarlo tú. Tienes que poner una dependencia jakartificada, que se llama, que es que poniendo en el nombre guión Jakarta en alguna dependencia ya te lo pone. Y el Tomcat 10 ya viene con Jakarta. O sea, ya está preparado para Jakarta. Entonces, lo normal es que ahora mismo todos los proyectos todavía, pues muchos ponen Javax, ¿vale? Pero dentro de poco, por defecto, ya será todo Jakarta. Lo vemos por si alguien llega aquí dentro de pues, un par de meses y encuentra que aquí no le sale Javax, le sale Jakarta. Bueno, pues porque se han migrado esas nomenclaturas y dentro de poco pues será ya por defecto como aparezca. De momento todavía no, pero no tardando pues empezará a salir Jakarta. Entonces este generate value lo normal es poner aquí una strategy. Hay varias, pero lo normal es poner identity, que básicamente lo que hace esto es que te dice indicates that the persistence provider must assign primary keys for the entity using database. O sea, básicamente que es que el proveedor de persistencia, quedaros con esta palabra persistence provider, que quiere decir que el proveedor de persistencia en nuestro caso es quien implementa JPA, que es Hibernate. Si el día de mañana nos da por utilizar otra cosa que no sea Hibernate, y sea Eclipse Link, por ejemplo, pues cuando hablamos de proveedor de persistencia nos estamos refiriendo a la librería que estamos utilizando. Entonces, estamos utilizando Hibernate o Hibernate, pues ese es nuestro proveedor de persistencia. Entonces, lo que está indicando esta estrategia es que sea ese proveedor de persistencia quien se encarga de, oye, mira, encárgate de gestionar los IDs, de cómo se crean los IDs en la base de datos. Entonces, ya será Hibernate quien, bueno, se encargue de generar esos Hibernate con la base de datos que esté por debajo, pues ya se encargarán de que los IDs pues, se generen incrementalmente, ¿no? De manera autoincremental. ¿Por qué esto? Pues porque si no, tendríamos que estar preocupándonos nosotros de crear los IDs. Entonces ya tendrías que andar controlando cuántos registros hay, cuál es el ID más alto de todos, para generar un número sumándole un 1 o un incremento al último. Y eso pues nos llevaría mucho trabajo. Aparte de que podría ser susceptible de errores, ¿no? Porque si nos equivocamos. Al final, cuanto más código utilicemos que ya ha sido testeado por miles de personas, mucho mejor, porque menos errores tendrá. Entonces, cuanto más código propio hagamos nosotros, pues más errores podrán aparecer, porque solo lo hemos hecho nosotros y a lo mejor ni lo hemos testeado, ¿no? Si no hemos utilizado JUnit ni nada que lo teste ni que verifique su calidad, pues no podemos decir que ese código está libre de fallos. Nos puede parecer que a lo mejor lo está, pero hasta que no lo hayamos testeado como Dios manda, no lo vamos a ver. Bueno, lo primero, esto va a estar en todas, ¿vale? O sea, que si imaginemos que yo ahora me crease otra entidad, que fuera un customer, pues haría exactamente lo mismo. Me copio esto de aquí, me copio esto de aquí, añado entity table y en el table pongo otro nombre, o el table, ya, como he dicho, es opcional, pues mejor no lo añado y ya está, ¿no? Ahora, algo a tener en cuenta es que aquí vamos a ir añadiendo atributos, ¿vale? Aquí esto ya es algo que ya habíamos mencionado. Aquí tenemos atributos, constructores y métodos getter y setter, ¿vale? Entonces, para que esto funcione, ahora vais a ir añadiendo atributos y vamos a ir explicándolos y todo eso, pero para que eso funcione, aquí hemos dicho antes que hay que agregar las entidades, ¿vale? Entonces, ahora que ya la hemos creado, ya podemos agregarla. ¿Cómo se añade esto? Pues esto se añade con barra mapping, ¿vale? Class, y ahí es donde lo añadiríamos, ¿vale? Como com, o sea, dentro de las comillas, aquí el nombre del paquete, que es com.example.entities.employee, como sea que se llame vuestra entidad, ¿vale? Y bueno, te dice collapse entity tag para que te lo ponga así, no, como no envuelve ningún texto, pues te lo pone así. Vale, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es que
vamos a estar creando entidades todo el tiempo aquí y las vamos a añadir aquí, en este archivo. Entonces sería crear employee, customer, bank, todo lo que vayamos necesitando lo vamos creando y lo añadimos aquí. Y así ya pues Hibernate se va a encargar de escanear esas clases, tenerlas en cuenta y saber pues que va a tener que generar tablas y hacer pues lo que le hayamos indicado. Vale, entonces ¿cómo funcionaría esto? Bueno, pues vamos a ir agregando aquí, esto es ya lo que representa un modelo de datos, como una entidad. Entonces, esto lo que va a tener son, o sea, esto representa una tabla, hemos dicho, y ahora los atributos. Cada atributo representa una columna en la tabla, en la base de datos. Tenemos la tabla, en este caso se llama vEmployees, en base de datos. Bueno, pues cada atributo de estos que veáis representa una columna. Esta será la columna ID. Pero luego podemos tener más. Por ejemplo, private string name. O a lo mejor poner algo así como first name, que sea el primer nombre. Entonces, esto para que genere, se le puede agregar aquí a cada campo una anotación column. Y aquí se pueden configurar cosas, como por ejemplo la longitud máxima, si es nullable sí o no, si debe ser unique, ¿vale? También el nombre de la columna. Entonces, bueno, eso de momento todavía no lo vamos a añadir, pero podemos añadir. Entonces, de momento vamos a dejarlo tal cual, simplemente con un ID, con un nombre y vamos a ir agregando más propiedades. ¿Qué más propiedades podríamos agregar? Bueno, vamos a intentar agregar una de cada tipo, así por ver un poco cómo se almacena en base de datos. Entonces le ponemos ahí que tenemos un first name, vamos a ponerle también que tiene vamos a poner un email, ¿vale? Normalmente los emails son únicos, es decir, no debería haber más de un usuario con el mismo email, porque si no, ¿cómo va a recuperar su cuenta, no? Entonces le puedo agregar que sea único. Eso se hace con, como hemos dicho ahora, con column. Pues con column tenemos aquí un campo que se llama unique, igual a true. Pues si ponemos eso, ya estaremos diciendo, ¿vale?, que ese email tiene que ser único. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el día de mañana se intenta insertar a dos empleados con el mismo email, va a saltar un error de base de datos. Entonces, lo interesante es que si realmente nosotros tenemos restricciones de ese tipo, pues que las pongamos, ¿vale? Es decir, si por lo que sea en nuestra base de datos pues solo puede haber una persona con un mismo email, pues que lo pongamos aquí, con unique igual a true. ¿Qué más? Pues se puede agregar una edad, integer age. Se podría agregar un salario, private double, salary. Se podría agregar un boolean, por ejemplo, si está casado o no. Private boolean married. Entonces, pues, la idea es ir agregando un poco diferentes atributos. Estos atributos o tipos de datos serían datos básicos, o sea, tipos básicos. ¿Qué quiere decir? Que son columnas de la tabla. Si quisiéramos llegar a utilizar arrays o otras clases, eso ya son otros tipos diferentes. O sea, si tú aquí quieres decir que este empleado tiene un coche, pues vas a tener que crearte una clase coche y esa clase coche tiene que ser una entidad. ¿Por qué? Porque se va a establecer una relación a nivel de base de datos también, no solo en Java. O sea, digamos que ya no es tan sencillo como venir y crear clases y al juntarlas y se acabó, o aquí venir y meterle un array y quedarse tan ancho. O sea, ahora lo que hagamos hay que tener en cuenta que se va a trasladar a la base de datos. Entonces va a tener que hacerse de una determinada manera, no es todo libre albedrío. Entonces lo vamos a ir haciendo poco a poco. Vamos a empezar viendo tipos básicos, pero luego veremos que podemos meter una enumeración, que podemos meter colecciones, o sea, estructuras de datos, que podemos meter otras clases. Y así de esa manera tener pues, todo lo que podríamos necesitar de cara a almacenar en base de datos. ¿Vale? Pero que nadie se lance al comienzo ya a meter aquí ArrayList, a meter aquí ya otras clases sin ni siquiera haber visto pues, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco. Empezamos creando datos básicos, que sea strings, integers, double, boolean, metemos ahora alguna fecha. Por ejemplo, si queremos meter una fecha, vamos a poner aquí la fecha de cumpleaños.
como local date, que sea birthDate. Esto sería un cumpleaños, birthDate. Ahora, imaginamos que queremos tener también la fecha de registro en la plataforma. Podemos poner local datetime, local datetime y ponemos register date. O imaginemos que queremos poner register date. Sí, o podríamos poner también un instant, que sería otra clase, pero bueno, para no complicarlo, yo creo que con estas dos fechas está bien. Esta lo que tiene es una fecha que almacena mes, o sea, año, mes y día, y esta pues almacenaría mayores la hora, minuto y segundo. Vale, luego ya tenemos los enumerados, las colecciones, las relaciones de one-to-one, one-to-many, many-to-one, many-to-many. Pero esas las iremos viendo poco a poco. De momento, con ver los tipos básicos, pues es interesante para que veamos qué es lo que pasa en base de datos. Vale, entonces, de momento lo que voy a hacer es que vamos a revisar, creo que estaría todo. Bueno, podemos meter un float también, pero es lo mismo que el double al final. Tenemos string, tenemos integer, tenemos double, tenemos boolean. Tenemos fechas. Más o menos con esto ya tenemos los tipos básicos que normalmente utilizamos. Entonces vamos a generar constructores y getter y setter. Y entonces vamos a ver cómo se genera la tabla. Constructores. Vale. Tiene que haber al menos el constructor vacío. Esta sería una obligación. Porque Framework lo va a utilizar. Normalmente va a utilizar el constructor vacío para hacer lo que es el mapeo que hemos dicho antes, lo que era el ORM, pues una herramienta que hace mapeo, ¿no?, de un modelo de datos a otro. Bueno, pues, lo normal es que utilice el constructor vacío. Entonces, que genera el constructor vacío, pues poner public, el nombre de la clase, ¿vale?, que es employee y ya está, tiene más. Y luego un constructor completo. ¿Este para qué? Este para nosotros. Para que cuando vayamos a crear empleados, pues podamos hacerlo con el constructor y que nos sea más cómodo. Para no tener que andar ahí con el método setter todo el rato para arriba y para abajo. Vale, ¿cómo lo generamos? Bueno, eso ya lo hemos hecho bastante, ¿no? En el tema de Java básico, que era pues generar un constructor. Entonces aquí, constructor. Y agregamos todas. ¿Vale? Con control A, selecciono todo, le doy aquí a OK. Y ahí me genera un constructor. Ahí lo tenemos, constructor employee con todas sus propiedades. Hombre, cuando tenemos algo que ya empieza a crecer mucho, habíamos comentado en Spring que sería interesante tener a lo mejor un patrón builder, la tendría que gestionar con patrones de diseño, pero de momento así nos vale. Y luego ya los getter y setter. Así que vamos a venir aquí y vamos a agregar getter y setter. Generate, getter and setter. Ahí estarían. Vale, y a mayores si queremos pues un toString. Ah, bueno, espera un segundo porque me los ha generado con el return this, que no quería hacerlo, porque tenía habilitado el setter de tipo builder. Entonces en getter y setter, aquí lo voy a dejar por defecto, ¿vale? IntelliJ default. Si no, el setter te lo hace como estilo builder y ahora no nos hace falta. Entonces le pongo las dos, tanto para getter como setter, la opción por defecto que trae IntelliJ. Entonces le doy OK y aquí me genera los campos, o sea, lo que sean los métodos, ¿no? Y luego mayores, pues sería interesante agregar un toString porque así vamos a hacer pruebas a ver cómo se obtiene un empleado de base de datos y verificar que salga la información, etc. Entonces aquí agregaríamos un toString. Generate toString. Vale, aquí tenemos el método toString. Vale, pues esto, como siempre, se genera todo automáticamente. Pues IntelliJ es darle clic derecho y generar. O sea que en este aspecto lo único que hemos hecho nosotros ha sido añadir atributos. ¿Vale? Con estas anotaciones de @int. Esto vale también para Spring Data JPA. ¿Vale? Hemos dicho que Spring Data JPA, cuando se trabaja en Spring, pues, se está utilizando Hibernate. O sea, Spring Data JPA utiliza Hibernate por debajo. Hibernate por debajo utiliza JDBC. ¿Vale? O sea que hay ciertas cosas que vemos en Spring que son iguales. Por ejemplo, crear una entidad.
Vale, pues ¿cómo sabemos que esto está en marcha? Bueno, pues para ponerlo en marcha hay que crear el objeto SessionFactory, es decir, llamar a esta función que se llama HibernateUtil para generar el objeto SessionFactory y empezar a trabajar con él. Entonces, podemos hacerlo en un main o podemos hacerlo en un test de JUnit. Entonces, yo lo que haré será ir generándolo en test de JUnit, por tenerlo así un poco ordenado. Entonces, vamos a agregar JUnit al path y creamos aquí unos tests, ¿vale? Que sería de la siguiente manera. Sería cuestión de venir aquí, mvn repository, buscar aquí JUnit Jupyter, que es la versión actual, la última, la 5. Y aquí se puede agregar bien la API, el engine y todo lo que queramos, o directamente el aggregator, que sería lo más cómodo. El aggregator ya pues añade todo. Entonces, si venimos aquí, pinchamos en JUnit Jupyter, ¿vale? Con que nos agreguemos esa ahí a las dependencias, pues ya lo tenemos. O sea, sería clicar aquí, copiarse esto, y eso es lo que vamos a pegar en el POM, aquí mismo. Le damos a guardar y le daremos aquí a Ctrl-Shift-O o Log Changes. Esto lo que haría sería descargarnos lo que es la dependencia de JUnit. ¿Con qué objetivo? Bueno, el objetivo ahora es crear aquí algún test. ¿Vale? O sea, ir explicando cosas, pero lo vamos a ir ordenando en casos de test, para que lo tengamos ahí todo especificado. Entonces voy a crearme aquí un paquete que le pueda llamar, pues, por ejemplo, pom.example. Y aquí pues me puedo crear una clase. Pues una clase Java. Entonces lo normal es que le llamemos, o sea, para esto como son conceptos nos da igual, ¿no? Como le podemos llamar, pero sería intro o bueno, lo que queramos comprobar desde aquí. Aquí la idea sería hacer uso del session factory. Entonces podemos empezar simplemente entities test o employee test, ¿no? Si lo que queremos es testear la clase employee por hacer pruebas con employee, pues le puedo llamar employee test. Y luego, bueno, lo normal incluso es que esto, ¿vale? Según vemos aquí a nivel de testing, que esto lo veis que está en un paquete de entities, ¿no? Bueno, pues lo ideal sería aquí generarlo también en un paquete de entities. Entonces sería interesante también que estuvieran como a la misma par. O sea, que aquí generásemos otro paquete, ¿vale? Que sea el paquete entities. Entonces vamos a ver si lo podemos poner entities. Y este employee test lo movemos a entities. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos aquí? Bueno, pues desde aquí podemos crear una serie de tests que sea para hacer pruebas. Void. ¿Qué pruebas? Pues lo primero es verificar que se generan las tablas. Por ejemplo, createTables test. Mismamente. Esto sería como el equivalente a ejecutarlo en un main, solo que lo va a ejecutar desde aquí. Le voy a poner @test. Veis que cuando ponemos la anotación de @test se nos habilita aquí este botoncito de play y ya podemos empezar a ejecutar cosas. Si yo ahora me crease otro test, fijaros que imaginemos que me crease otro test, también tengo otro botón de play. Entonces me da la comodidad de, pues como los métodos main, cuando queremos probar alguna cosa y tal, solo que sin tener que andar creando un main. Simplemente pues creamos una clase aparte donde ir probando todo. Entonces por eso lo vamos a hacer en test. O sea, vamos a ir probándolo desde los tests, todo lo que vayamos viendo en Hibernate. Y luego obviamente pues todo lo código que hagamos aquí se trasladaría a una aplicación real. Es decir, haríamos una aplicación en la cual pues, tendríamos que crear ahí una serie de entidades y en esas entidades pues, tendremos que poner en práctica todas las funciones y métodos que vamos creando por aquí, en los tests. Entonces, teniendo el código en los tests, pues sería copiarlo, pegarlo, adaptarlo y ver un poco o rehacerlo, ¿no? Vale, ¿y aquí qué hacemos? Bueno, pues en la clase HibernateUtil hay un método que se llama getSessionFactory. Ahí lo tenemos. Entonces esto nos devuelve un objeto, como vemos aquí, SessionFactory, ¿vale? Entonces este SessionFactory habría que ponerlo por aquí. Este lo iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pero esto, como vemos por aquí, es una interfaz. Vamos a ver si podemos abrirlo y descargar aquí en download. O sea, con control clic entro, ¿vale? Con control clic entro aquí en el archivo
y desde aquí me descargo las fuentes en download sources. Entonces, bueno, esto tarda un poco hasta que carga y tal. Y ya te dice. The main contract here is the creation of session instance. Vale, básicamente de lo que se va a encargar esto es de crear el objeto session, que es el que nos permite interactuar con la base de datos. Entonces lo que necesitamos, obtener el objeto session a partir del session factory. Ahí vemos open session, nos pone. Pues bueno, hay varias maneras y tal, pero bueno, esa sería la que nosotros utilizaríamos, open session. Esto nos da un objeto session. ¿Y qué es lo que tiene este objeto session? A ver, todo esto de dónde viene de org Hibernate. ¿Vale? Si miramos aquí un momento, los paquetes, vemos que esto ya viene de org.hibernate, todo. ¿Vale? Tanto el session factory como este session. Entonces, ¿qué es lo que tiene esa sesión? Nos lo abrimos, damos punto. Aquí vemos un montón de métodos, como es create query, close, bueno, hay más por aquí, ¿no? Bueno, pues todo esto es lo que permite interactuar con la base de datos. Aquí vemos que hay un montón de ellos. Entonces la idea sería que, bueno, pues vamos a crear queries, vamos a hacer aquí un montón de cosas, ¿no? Hombre, el que más se suele emplear sería el create query, como es este de aquí, que permite crear una query. Pero bueno, también tiene muchas más, obviamente. Entonces, de momento vamos a hacerlo así. Voy a dejar estas dos líneas, ¿vale? Porque lo que quiero es ver que al abrir la sesión, forzar a Hibernate a arrancar, a inicializarse, y en consecuencia, cuando se inicializa, lee este archivo, y cuando lee este archivo, genera la base de datos. Es decir, no estoy haciendo todavía nada, no estoy ordenando que haga algo, ¿vale? Simplemente lo estoy inicializando, no le estoy pidiendo nada todavía. ¿Vale? Entonces voy a ejecutar este test y si miramos la base de datos debería haber una tabla. O sea, ahora mismo obviamente no hay nada porque la acabo de crear, está vacía, aquí la veis, está vacía, no hay ninguna tabla. Entonces aquí arranco la aplicación, tenemos que ver que sea capaz de funcionar. ¿Vale? Entonces aquí parece que ha arrancado, el test obviamente sale en verde porque no hay ninguna sección ni hace absolutamente nada, simplemente arranca Hibernate. Y si miramos aquí lo que nos da, ¿vale? Esto sale en rojo, pero no son fallos, ¿vale? Que no confunda, porque todo pone info. Igual hay algún warning por ahí de que te dicen de que tienes que cambiar ahí alguna cosa porque tienes que cambiarlo para producción y tal, pero lo podemos dejar tal cual está ahora mismo. Y entonces vemos aquí que te dice, mira, utilizando el dialecto de MySQL 8, se ejecuta la sentencia drop table if exist of employees. Es decir, que está haciendo primero un borrado de las tablas. Eso es porque tenemos una propiedad que le estamos indicando aquí en create. Create lo que hace es que primero borra tablas y luego las vuelve a crear. O sea, esto genera el esquema desde cero, ¿vale? Lo que pasa es que primero lo borra y luego lo genera. Hay otra que es create drop que primero lo crea y lo borra después. El create a secas primero lo borra y luego lo crea. Y luego, ¿qué más está pasando? A ver aquí un momento en el run. Vale, lo siguiente que está pasando es que está ejecutando una sentencia, como veis aquí pone Hibernate, que pone create table of employees y mirad todo el código SQL que está utilizando. Create table of employees, begin, not null, auto increment, age integer, birth date, varchar, register date le pone date time, double precision, primary key tiene que ser el ID, o sea, todo esto es código SQL para crear tablas, son sentencias DDL, ¿no? Donde tenemos Data Definition Language. Luego tenemos las otras que son las DML, Data Manipulating Language, que serían las de Select, Update, Insert. Pero esto es para crear una tabla. Entonces, ¿qué es lo que...? Ah, bueno, y luego tenemos otra, en la que le añade una constraint que sería para indicar que el email es único. Entonces, Hibernate ha hecho todo esto por nosotros. O sea,
ha ejecutado 3 sentencias de base de datos. Una para borrar una tabla en caso que ya exista, otra para crear esa tabla, para recrearla desde cero, y otra para hacer que la columna email sea única. Todo esto lo ha hecho Hibernate. Y nosotros lo único que tendríamos que hacer es crear esta entidad. ¿Vale? Porque luego esto de aquí y esto de aquí, esto es la base de todo el proyecto. Esto es lo mismo en todos los proyectos. Copiar y pegarlo y ya está. Lo que cambiará en cada proyecto será este @entities. O sea, lo que hay en el paquete de entities. ¿Vale? ¿Cómo sé si esto ha funcionado? Bueno, pues porque puedo abrir la base de datos, puedo refrescar y mirar aquí en mi base de datos las tablas. Aquí lo veis. Entonces, si despliego, ahí está, la tabla OB Employees. ¿Cómo le hago una consulta? Pues tenéis aquí encima, si pasáis por encima de la tabla, hay un botoncito aquí con un rayo. Entonces es cuestión de seleccionarlo y te hace una query. Entonces aquí vemos las columnas, no hay datos, o sea, de momento todavía no hay datos introducidos. ¿Vale? O sea, está vacío, no hay ningún dato. Entonces vamos a fijarnos un momento en los nombres de las columnas, que pone ID, Age, Birthdate, Email, First Name. Vale, hay unas como Birthdate, First Name y Register Date que están utilizando la notación camel case de Java. Entonces, lo normal es que en base de datos utilicemos la notación snake case, que sería pues todo en minúsculas y separado por barra baja. ¿Vale? ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, pues aquí. O sea, nosotros desde aquí, a través de anotaciones, podemos cambiar todo. Esa es la gran idea, que desde Java podamos configurar la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este campo, en vez de almacenarse en base de datos como first name, así, se almacene como first name separado por barra baja y la n esté en minúscula, pues lo puedo hacer así. @column y aquí le ponemos el name. Aquí hay un parámetro name que permite especificar el nombre de base de datos. First barra baja name. Ahí lo tenéis. ¿Vale? Y lo mismo con las otras. Entonces, normalmente este name lo pondremos en aquellas palabras o aquellos identificadores que estén compuestos por más de una palabra y que queramos que en base de datos respeten esa nomenclatura de poner barra baja. Entonces, en barra baja, o sea, en base de datos normalmente veremos que está todo en minúsculas o que a lo mejor se pone todo en mayúsculas, pero siempre lo normal es que separemos por barra baja. Aún así no pasa nada si no lo hacemos, ¿vale? Porque aquí se ha creado todo bien y todo funcionaría. Pero lo normal es seguir un poco las estándares. Entonces, por aquí ahora en el local date lo mismo. Le voy a poner birthdate, separado por barra baja, birthdate. Y a este otro lo mismo. ¿Vale? Me copio este código y en este en vez de ponerle birthdate le pongo register date. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hacemos ahora que se vuelva a generar? Bueno, pues simplemente con que se vuelva a ejecutar el test, volverá a crear, o sea, volverá a inicializar Hibernate, Hibernate borrará las tablas y volverá a crearlas. Entonces esto arranca otra vez y pum, vuelve a crear todo. Hace su drop table, añade todo. Fijaros ahora cómo los nombres ahora pone barra bajas. O sea que parece que lo ha respetado, ¿no? Lo ha leído. Vamos a comprobarlo aquí, refrescando. Y volviendo a hacer una query. Hay que hacer aquí otra query, ¿vale? Ahí está. Han cambiado los nombres, ¿no? Pues ahora vemos que efectivamente han cambiado esos nombres. Vale, entonces ya tenemos ahí unas columnas con los nombres que nosotros queremos y que cada una almacena un tipo de dato. Entonces lo que tendremos que ver ahora es de hacer alguna prueba básica a, por ejemplo, guardar un dato, o sea, introducir un dato en la base de datos. O seguir agregando más campos, que también pues, es interesante el saber que esto se genera automáticamente. Es decir, si yo ahora tengo que agregar aquí, pues mira, tenemos el first name y el email, ¿no? Pero imaginaos que queremos agregar otro que sea el last name. O sea, tenemos el nombre, imaginemos que queremos el apellido. Lo pongo aquí, me creo mi last name, aquí lo mismo. Y ahora, muy importante, porque acabamos de agregar un atributo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora va a haber que actualizar el constructor y los getter y setter. Entonces, este constructor, lo idóneo sería rehacerlo o añadir a mano el nuevo atributo. Entonces, yo lo voy a rehacer.
Vale, aquí lo acabo de generar. Otra vez teniendo en cuenta ese nuevo atributo. Y ahora voy a generar el getInSetter aquí a continuación. Generate, getInSetter y ahí lo seleccionamos. Ahí está, getInSetter para el last name. Ojo, que también tenemos el toString. Entonces es cuestión de una de dos, agregas esto a mano y lo pones tú o borras el toString y lo vuelves a generar. Generate toString y ahí pones todo. Y ahora ya te meten las name por ahí. Entonces hay que tener esto en cuenta, que es que cada vez que actualicemos algo, pues no es simplemente agregar un atributo y ya está, sino que hay que tocar esto. Y ahora a mayores se tiene que actualizar en base de datos. Entonces, ¿cómo sabemos si se actualiza en base de datos? Porque hemos visto que se borra el esquema y se vuelve a crear. ¿Vale? Si por lo que sea no quisiéramos que se borrase, sino que se mantenga y simplemente se actualice, ¿por qué no querríamos borrarlo? Pues porque a lo mejor pensad, por ejemplo, mismamente en producción, ¿no? Los datos que ya se han insertado no quieres borrarlos. Tú tienes datos de usuarios reales, no quieres borrar eso cada vez que actualizas tu aplicación. Entonces, en desarrollo lo normal es que sí, es que lo estemos borrando todo el tiempo y generando nuevos datos de prueba, que ya veremos también cómo insertarlos. Pues lo normal es que en desarrollo, es decir, en nuestro ordenador en local, ahí sí, pero en producción no. O sea, en producción siempre pues, estarán los datos reales y no queremos que eso se pierda. Vale, pues vamos a verificar, por ejemplo, qué otro valor podría tomar este create. Pues mira, lo podemos comentar y poner aquí otro valor que pueda tener. Otro valor podría ser el update, que también se utiliza bastante. Update. ¿Vale? Entonces vamos a verificar que ejecutando el test, qué es lo que pasa. Entonces venimos aquí a test, los resultados. Entonces no estoy haciendo nada, simplemente estoy dándole a Open Session, ¿vale? Este código solo abre la sesión, que es lo que fuerza a que cargue Hibernate, pero no estoy haciendo nada todavía, ¿vale? O sea, no estoy creando datos ni estoy haciendo nada más de datos. Vale, si leo ahora un momento por aquí los datos, fijaros cómo cambia. Y es que ya no hace el drop table if exist, create table, add constraint. Ahora solo hace una cosa y es alter table, add column last name. O sea, hemos cambiado este create por update y bueno, ya el propio nombre es descriptivo, ¿no? Update quiere decir que solamente actualiza, no crea. Entonces lo que ha pasado aquí es que está actualizando la tabla de OP Employees para agregar un nuevo campo. En vez de borrarla y volver a generarla, pues lo que hace es actualizar. Entonces la gran ventaja del update es que si tú ya tienes datos no te los borra. Entonces todo dependerá de lo que queramos hacer. Y en desarrollo, pues unas veces queremos que se genere todo desde cero y otras, pues que ¿cuándo puedo querer que se genere todo desde cero? Pues porque a lo mejor me acabo de descargar el proyecto y yo no tengo la base de datos. Entonces le doy update, como no la tengo me va a dar un fallo, ¿no? Entonces le damos a ella que te la genere con un create. Entonces lo normal es tener, si estamos en desarrollo, lo normal es tener aquí un create. ¿Vale? Y en producción lo normal es emplear frameworks como Liquibase o Flyway con el objetivo de que sean esas otras herramientas, son herramientas de migraciones, o sea, son frameworks exclusivos para ir actualizando. Es como tener Git, o sea, control de versiones a nivel de base de datos. O sea, es decir, aplicas ciertos cambios que has ido aplicando en Java, pues se mueven a la base de datos cuando haces un pase de producción, o sea, una subida de funcionalidad. Vale, pues, bueno, hemos visto la diferencia entre create y update. Vale, si ponemos create drop, vamos a probar a poner create drop y vamos a ejecutarlo y así vemos también la diferencia. Vale, ya que estamos hablando aquí un poco de todo esto. Entonces el create drop, vamos a ver qué es lo que hace. Vale, aquí lo que estaría haciendo es que borra la tabla, drop table if exist, y luego la ha creado, ¿no? La ha creado y luego le hace el alter. Abre un segundo, vamos a mirar aquí a ver qué sale. Sí, ahí sigue, la sigue manteniendo.
Vamos a mirar un momento aquí en posibles valores. Create, update, drop. Create, este no lo acepto, ¿vale? Ese no es un valor válido. Entonces, lo normal es tener create o create drop, pero bueno, vemos que create drop hizo lo mismo. Vamos a ver cuáles más tenemos por aquí. Hacer create drop, update, y luego, bueno, que validate, que sería para validar si el esquema está bien. None, este no, el none como tal no tiene. Tiene update, create, validate. Como la otra opción es no poner nada. Vamos a ver si esto nos abre algo por aquí. Este no lo abre. Un segundo, ponemos así. No, lo normal es que pongamos Hibernate punto. Y aquí le dejamos el create. Vale, para desarrollo, luego en producción, como os digo, pues se quitaría y se pondría pues para que se utilizara otro framework para mover los cambios. Pero lo podemos dejar como create o como update. Lo normal es que lo tengamos como create en desarrollo y luego lo cambiemos a update, para que simplemente cada vez que se mueva, se genere un nuevo campo en Java, se traslade a la base de datos, pero sin borrar las cosas. Eso es lo más normal. Vale, pues hemos visto que se puede generar el esquema. ¿Qué más? Pues entonces la idea sería que aquí podemos seguir agregando más campos. ¿Y cómo podemos ver esos datos? Bueno, eso lo haremos ahora en breves, ya en esta siguiente sesión en la cual vamos a empezar a interactuar, a hacer operaciones, a insertar datos. ¿Vale? Es decir, la idea sería, pues empezando ya a introducir datos en la base de datos, pues veríamos cómo lo haríamos. Por lo menos insertar un dato y que veamos lo que tiene. Y así con lo que tiene vemos aquí cómo queda y podríamos llegar a generar un archivo SQL donde poder insertar de golpe al comienzo, que eso también se hace mucho en el entorno de desarrollo. Entonces aquí podemos ir agregando tantas columnas como queramos. Lo único que hay que tener en cuenta es que habrá determinados tipos de datos aquí, pues que serán tipos de datos que tendremos que ir explicando. Pues, si utilizamos, por ejemplo, enumeraciones, estructuras de datos u otras clases, pues tendremos que poner a lo mejor alguna anotación especial. ¿Vale? Aquí lo que puede ser interesante es limitar, por ejemplo, el first name, que es algo que se suele hacer. Es decir, que tú, o imaginemos que el empleado tiene un nombre o tiene un email, tú tienes que limitar, es muy común limitar el máximo de caracteres, porque imaginemos que en la plataforma alguien tiene que crearse un usuario, pues no le vas a dejar meter ahí 1 millón de caracteres. Entonces lo máximo es limitarle aquí, ¿no? Entonces se puede limitar aquí con length. Entonces por defecto length tiene 255 caracteres, ¿vale? Pero lo podemos bajar a 30, por ejemplo. Esto lo que significa es que en base de datos no vamos a almacenar ningún nombre de más de 30 caracteres. Es decir, si alguien intenta insertar un nombre con más de 30 caracteres, daría un fallo. ¿Vale? Se estaría violando una constraint, o sea, una limitación, ¿no?, que se le ha impuesto. Entonces lo que tendríamos que poner es length 30 y luego, bueno, pues se puede seguir agregando más, ¿no? Por ejemplo, por aquí la unique se la hemos puesto al otro, ¿vale? NuLabel, por ejemplo, se puede ser interesante agregárselo, yo creo que al first name o incluso al email. Va a decir, oye, pues mira, te vamos a poner NuLabel false. Mirad un segundo, porque ese NuLabel, mirad lo que dice, pone que por defecto es true. ¿Qué quiere decir eso? Que ese campo puede ser nulo por defecto. ¿Qué quiere decir? Que en base de datos no tiene por qué haber relleno esa columna. Pero si le ponemos NuLabel false, lo que va a indicar es que obligatoriamente, cuando se inserte un employee, va a tener que tener nombre sí o sí. Y esto es lógico. Si tú quieres insertar a una persona en base de datos, lo mínimo es que pongas el nombre. A lo mejor hay otras propiedades como lo de si está casado o el salario, o alguna otra propiedad que a lo mejor no la tienes, no tienes esa información, entonces no la vas a guardar porque no la tienes. Entonces no, pero no sería como obligatorio, ¿no? Es decir, sería información opcional. Esto lo vemos normalmente cuando estamos utilizando un formulario que nos dice que hay unos campos que son obligatorios y otros son opcionales. Pues lo que sería obligatorio es aquello que sí o sí tiene que estar en la base de datos y que sería NuLabel false. Entonces esto se puede volver a ejecutar.
Lo normal siempre es ir poco a poco, ¿no? O sea, agregando cosas, ejecutando Hibernate y verificando que lo que vamos añadiendo en Java pues no falla a la hora de generar la base de datos. Porque, quiero decir, muchas veces el problema ya no es de insertar cosas o ejecutar código o interactuar, sino es un problema de que hemos definido mal los modelos y al arrancar Hibernate falla porque no es capaz de traducir eso a tablas. Bueno, aquí borra esto, ahora añade aquí las tablas, ¿vale? Y no sé cuál teníamos que poner. Ah, bueno, espera un segundo, a ver cómo lo hemos dejado aquí. Como create. Vale, vamos a mirar aquí si está guardado, a priori sí. Y bueno, aquí se puede hacer otra vez ese select. ¿Vale? Aquí para ver las tablas, pues se puede ver aquí las columnas que tiene. ¿Vale? Se puede pinchar aquí, aquí se ven también, varchar de 30, aquí lo vemos. Hay en varchar, el fish name, pone varchar 30. ¿Vale? Aquí, bueno, veríamos índices, más cosas. Por ejemplo, Employees también tiene por aquí esta opción, que es como una herramienta donde te permite ver aquí un poco en detalle los campos. Tú estás viendo que el first name es not nullable, que es la NN. O sea, la PK sería la primary key, que sería la clave primaria, que en este caso habíamos dicho que era la ID, ¿no? Y el NN es not nullable, que quiere decir que tanto el first name como... Bueno, el first name no puede ser nulo. La UC sería unique index, ¿vale? Luego si es una columna binaria, se tiene aquí en subnet data type, fill up values, bueno, aquí te pone varias cosas, AI de autoincremental, ¿vale? Generate column. Entonces desde aquí nosotros podemos ir viendo lo que va haciendo Hibernate. O sea, es como si hubiésemos creado la tabla desde aquí, pero ha sido Hibernate quien lo ha hecho. Entonces ahora la idea sería que ahora en la siguiente sesión vamos a empezar a utilizar este session para empezar a guardar objetos de la clase employee, ver cómo se generan, agregar un script de SQL que nos permita insertar varios de golpe e ir trabajando un poquito con esta entidad, ¿no? Y ver qué pues, pueden agregar más y cómo es el proceso. Entonces vamos a parar aquí esta segunda sesión, nos vemos ahora en la siguiente.